Gracias por la invitación. Vamos a conversar un poquito el día de hoy de lo que es el SARS-CoV-2, que es el virus que comenzó desde el mes de diciembre a causar estragos inicialmente en China y que es el virus que desencadena una enfermedad que es la llamada COVID-19. Para hablar un poquito de las características generales con respecto a las condiciones demográficas, a las condiciones de la interacción del huésped con el patógeno en este caso, hay varias características en común. Ya este no es el primer coronavirus que está descrito, están descritos, este es el séptimo coronavirus que se describe en la historia, pero solo 3 de ellos han causado estragos a nivel de causar problemas reales de salud pública. El primero de ellos fue inicialmente en el año, comenzó en el noviembre del 2002, fue en China. En el 2012 tuvimos en Arabia Saudita y actualmente, déjame retomar, iba por conversar que el último SARS-CoV-2 es el de diciembre del 2019. Sí, sí, escucha doble. Y es el que vamos a hablar hoy. Con respecto a la secuencia genómica, tenemos que inicialmente estos son los virus que han estado descritos anteriormente. Dentro de ellos podemos ver que la secuencia genómica, a pesar de que son de la misma familia de coronavirus, son diferentes. Estructuralmente las proteínas se ubican en sitios distintos y hay un cambio a nivel de los aminoácidos. Esto hace que estos virus, pues algunos causen enfermedad un poco más leves y otros particularmente el que nos trae hoy en el tema, esta es la secuencia genómica específica del SARS-CoV-2 y podemos ver cómo la proteína que está resaltada en verde, que es la spike, que es la proteína S, es una de las proteínas estructurales de la membrana del virus y es esta es la proteína que permite que el virus entre a la célula. El virus, por supuesto, que siempre dentro de nosotros es que él puede replicarse, entonces él nos utiliza y parte de las otras proteínas, que son proteínas no estructurales, dentro de ellas tenemos proteasas, tenemos proteasa tipo papaína, helicasas y dientes. Es importante esto que estamos hablando porque muchos de los targets terapéuticos o los objetivos terapéuticos van a ir específicamente al bloqueo de estas proteínas para poder inhibir al virus. Con respecto a la reacción inmune, esta es una gráfica de un libro básico de inmunología celular y molecular. ¿Por qué? Porque la reacción inmune a los virus, una cosa es lo que está descrita en los libros y otra cosa es lo que está causando el coronavirus. En este sentido, en cuanto a la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, que al fin de cuentas es una misma inmunidad y un solo sistema inmunológico, van trabajando para que haya una producción de interferón del tipo 1 y esto hace que la célula pues entre en un estado antivírico. ¿Qué se logra con esto? Que haya una respuesta por parte de los linfocitos B con creación de anticuerpos específicos para el virus que van a ir a neutralizar y a proteger contra la infección. Y desde el otro punto de vista, pues los linfocitos NK y los linfocitos citotóxicos TCD8 van a ir a las células infectadas y van a causar la muerte de la célula infectada. Muchas de estas muertes van a ser por apoptosis, que es una muerte celular programada. Esto con el fin de erradicar la infección establecida. Ahora, en particular, cuando el virus entra a la célula, un segundo, dentro de la célula se forma un endosoma, que es como una vesícula, y allí comienza toda la transcripción nuclear necesaria para la creación del producto final que está resaltado con la flecha naranja, que es el interferón. Este es el interferón que les comentaba que nos va a ayudar en la respuesta contra un virus cualquiera.
En días, ¿qué va a pasar? Desde el día 0 hasta el día 5 comienza la carga viral a ser alta en nuestro organismo, y en el día 5 aproximadamente es cuando la carga viral es más alta, hace su pico mayor. Desde el día 0 hasta el día 4, con un promedio en el día 2, hay un pico alto de interferón, que es el que nos va a ayudar, y también de linfocitos NK, que son los que nos ayudan a defendernos de la parte viral. Después del 5.º día es que vamos a ver la aparición de anticuerpos específicos para ese virus. Y vuelvo a hacer resaltar el tema, es que esto es en cualquier otro virus. Coronavirus en particular, este virus 2019 es un virus que nos ha puesto a estudiar muchísimo porque ha cambiado mucho en su estructura génica y en la respuesta inmune que ha tenido la población a nivel de que ya se convirtió en una pandemia. Entonces depende del sitio y de la geografía y del clima, las características demográficas de cada sitio, cómo se está comportando el virus. El coronavirus humano en general, después que entra a nuestra célula, usa varias de las enzimas que nosotros tenemos y de las proteínas que nosotros tenemos para su replicación dentro de nosotros mismos, se traslada al núcleo, se ensambla, vuelve a ensamblarse la partícula viral y sale a infectar a otra célula. Y esto lo hace a una velocidad extraordinariamente rápida. Coronavirus en particular, el SARS-CoV-2, ha tenido sus cambios y es lo que hemos estado estudiando desde que nos comenzó a afectar. Desde el punto de vista de la inmunopatogenia, este es un virus que pues afecta particularmente a todas las poblaciones a las que ha tocado, y parte de lo que se describe actualmente es que hay un rol en el sistema inmunológico, por eso los inmunólogos y los infectólogos han salido ahorita como a flote y han tenido más fama que lo regular, porque hay un perfil de citocinas proinflamatorias que se activan de manera crónica y persistente por los monocitos y macrófagos, como también se activa, por supuesto, los linfocitos B. Todo esto, todo este escenario es necesario para que la respuesta sea exagerada. En algunos pacientes la respuesta es tan exagerada que la respuesta inmunológica, esa hiperrespuesta, es justamente la que causa las complicaciones. Esto causa, el virus está describiendo algunos mecanismos de evasión de la respuesta inmune, por lo cual hay ese perfil de citocinas proinflamatorias se persiste en el tiempo y no hay una contrarregulación de ellas, y es por esto que algunos pacientes empeoran. Con respecto a los mecanismos de evasión del virus, vamos a tener que hay potencialmente algunos mecanismos, por ejemplo, como la mutación del virus. Cada vez que el virus muta, evidentemente el sistema inmunológico lo reconoce como nuevo y hay un retraso en la respuesta inmune, hay un cansancio de la respuesta inmunológica, un declive, y es porque está sobresaturada tratando de controlar al virus, y hay un agotamiento, y hay una respuesta contraria a la proinflamatoria, que es como un mecanismo de equilibrio que hace nuestro organismo, y eso también lo aprovecha el virus para seguirse replicando en nosotros. Entonces, este es un virus que digamos que está siendo bastante inteligente, pero no más inteligente que el ser humano. Los síntomas principales que están descritos a nivel internacional, pues casi todos lo saben: fiebre, tos seca y dificultad para respirar. Sin embargo, algunos síntomas han sido descritos recientemente. Dentro de estos síntomas hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la cefalea, la odinofagia, rinorrea anterior, mialgia, artralgia, dolor torácico, diarrea, ras cutáneo, conjuntivitis y dolor abdominal o lumbar. Dos síntomas quedan por fuera que están siendo descritos, más de dos. Sí, sería la anosmia, que es la particularidad de que la gente no puede percibir los olores, la incapacidad para percibir los olores, y la digeusia, que es la dificultad para sentir los sabores, ¿ok? Estos dos síntomas se están describiendo en fases tempranas de la enfermedad y se está relacionando con una afectación neurológica.
Muchos estudios van a salir en los próximos días porque al parecer son síntomas que aparecen temprano y pues ya pueden darnos más o menos un pronóstico de cómo se va a comportar ese paciente. Otro de los síntomas que se está describiendo últimamente es a nivel de dermatología, sobre todo en piel, lesiones tipo vasculitis, y eso es importante porque el virus también está haciendo estragos, se está comportando como una patología autoinmune que nosotros denominamos o conocemos como síndrome antifosfolípido, y se acompaña de una elevación importante del dímero D. Con respecto a la parte radiológica, vamos a tener desde una fase presintomática hasta una fase ya de resolución, si el paciente entró en resolución. Las lesiones van siendo difusas, afectan varios segmentos, pero una de las características principales de este microorganismo son imágenes como vidrio esmerilado, pero comienza con una distribución periférica. Hay incluso engrosamiento pleural en muchas de las ocasiones. Este patrón se va haciendo un poco más organizativo y después de la segunda semana se comienza a hablar de una neumonía organizativa. Lastimosamente, las rayos X quizás a veces no se ven del todo bien las lesiones, se visualizan mejor en la tomografía. Sin embargo, el examen de elección para empezar a estudiar a estos pacientes siempre va a ser una rayos X de tórax. Se ha dicho en muchos webinars, en muchas reuniones que se han hecho. Para la evolución, la mayoría de los pacientes terminan con una mejoría, pero con una disminución de su capacidad pulmonar. Con el tiempo vamos a ver qué tan grave fue esta disminución. Con respecto al diagnóstico, pues tenemos que el diagnóstico se está realizando por reacción de cadena polimerasa con transcriptasa inversa o reversa. El único ente aquí autorizado en Venezuela es el Centro Nacional de Influenza para Venezuela, que es el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Estas pruebas están avaladas tanto por la Organización Panamericana de la Salud como por la Organización Mundial de la Salud. Es el protocolo el mismo que se usó en la Universidad de Berlín en Alemania y la muestra es un hisopado faríngeo o un hisopado nasofaríngeo. Mucha mejor respuesta tiene un lavado broncoalveolar o una muestra de esputo, pero estas dos muestras son más difíciles de tomar aun cuando los pacientes pues no todos presentan síntomas. Debe ser tomado dentro de los primeros 7 días de los síntomas respiratorios y esto es importante porque no es tomar en cuenta cuándo yo tuve contacto con la persona infectada, sino desde cuándo yo hice los síntomas. Dependiendo de la carga viral del virus en este sentido, es que vamos a tener un resultado positivo o negativo. Esta muestra debe ser conservada en refrigeración hasta su envío y el resultado lo vamos a tener de 48 a 72 horas. Con respecto al diagnóstico, hay otras pruebas que se están realizando que son pruebas rápidas. En este estudio hicieron una comparación de cuál es la mejor prueba actualmente. Sin embargo, el PCR no pierde, dentro de todos los pacientes, fueron más de 100 pacientes el estudio, y de estos tuvieron PCR positivos 82 pacientes, un total de 75.61%, con un 24.39% de los pacientes salieron con un PCR negativo. Sin embargo, estos pacientes que salieron con PCR negativo se les hizo un test de serología para IgM o IgG, para IgM en una prueba rápida y resultaron 93% de estos pacientes que estuvieron negativos por PCR resultaron positivos. Esto ha sido motivo de muchísima discusión porque entonces es muy variable. En esta gráfica podemos ver que es muy variable con respecto a cómo va decayendo la carga viral con respecto al paso de los días y cómo va subiendo la respuesta de si se realizan estudios por IgM o por IgG. Aquí podemos ver el PCR solo, pues tenemos una capacidad de detección del 51%, pero si combinamos el PCR con un método de detección rápida por anticuerpos, pues esta gráfica nos sube
a 98.6% y esto no es nada despreciable. Entonces, a pesar de que se tome una muestra rápida, el diagnóstico no está dado porque puede haber un falso negativo, al igual que por PCR, porque todo va a depender de cuándo iniciaron los síntomas en el paciente. Con respecto a los targets de tratamiento, los objetivos de tratamiento en este momento, vamos a tener inicialmente el uso de esteroides estaba controversial al inicio de todos los problemas. Sin embargo, está planteado ahorita, cuando se plantea, cuando hay distrés respiratorio, hay un empeoramiento de los parámetros a nivel de laboratorio o hay un empeoramiento radiológico con una clínica importante. En este caso, ¿qué esteroides recomendamos? Pues se pueden usar pulsos, es una pauta que se puede usar, es rápida, no vamos a necesitar dejar al paciente después con esteroides por vía oral. Y se pueden hacer con metilprednisolona o se pueden hacer con dexametasona. De esta manera, pues rescatamos más rápidamente al paciente para que no llegue a complicarse más. Con respecto a otros tratamientos, tenemos el oseltamivir, lo usamos cuando hubo el H1N1 cuando nos estuvo afectando. Sin embargo, el oseltamivir es un inhibidor de la neuraminidasa y cuando les expliqué la parte de la genética de este virus, el SARS-CoV-2 no tiene neuraminidasa, entonces no tiene sentido su uso. En los estudios que está descrito es porque en China, cuando los pacientes tenían algunos síntomas, ellos coexistían en ese momento influenza con el coronavirus y ellos decidieron colocar tratamiento desde un inicio. Los pacientes que mejoraron eran porque evidentemente tenían una influenza y este medicamento sí está indicado para ellos. Otros medicamentos que están ahorita aprobados en fase 3, en fase clínica, son el favipiravir, que es un análogo de nucleócido, y la ribavirina. El favipiravir se ha usado en conjunto con el interferón y la ribavirina sí hay que tener cuidado porque potencial causa muchísima anemia. De los análogos nucleócidos que están siendo experimentales, pero también están en fase 3, el que más ha tomado auge ahorita es el remdesivir, tiene un mecanismo de acción similar al tenofovir. Estos son medicamentos que se han usado anteriormente, que están aprobados por la FDA, pero para el tratamiento del HIV. Desde otro punto de vista, tenemos otros inhibidores de la proteasa, como les dije en un principio, parte de la genética de nuestro virus en su secuencia genómica tiene proteasas, por lo cual estos medicamentos pueden ser útiles. Tenemos el disulfiram, que es un inhibidor de la proteasa tipo papaína, pero este medicamento no es para coronavirus, este medicamento se ha usado antes, es para alcoholismo, pacientes con dependencia al alcohol. Tenemos por otra parte el lopinavir-ritonavir, que es un medicamento que está aprobado por la FDA para VIH. Y por otra parte hay un inhibidor de la proteína S, de la proteína spike estructural, cuando les hablé arriba. Este es un derivado de lectina, de la alga roja, y se ha usado aparentemente en HIV, se une a la proteína, a la glucoproteína 120, y en este caso se une a la proteína S del coronavirus. Esto pudiera ser un buen target de tratamiento, todavía no está aprobado. Otros agentes que están dirigidos a mejorar la respuesta del huésped en este sentido, vamos a tener el interferón pegilado, la hidroxicloroquina, tiene muchísimos ensayos abiertos, incluso, bueno, ya está aprobado su uso por la FDA, la nitazoxanida, que induce producción de... Y el Maraviroc es una unión selectiva al CCR5, pero este medicamento ha sido usado para HIV, para coronavirus no se cree que tenga el mismo efecto inhibidor. Parte de los nuevos estudios, tenemos la ivermectina, está sonando muchísimo, al parecer inhibe la interacción entre la proteína integrasa del virus del VIH. En estudios se han realizado estudios con dengue, con el virus del Nilo Occidental, con el virus de encefalitis equina venezolana y con influenza. No se observó eficacia en Zika, pero en coronavirus está actualmente usándose de manera experimental también con una excelente respuesta en disminuir la carga viral, aparentemente en las primeras 72 horas y con un nivel de toxicidad casi nulo. Otros de los estudios apuntan con mesilatina
de camostato, este bloquea parcialmente la entrada del coronavirus por inhibición de una serinproteasa. Y otro uso que se está describiendo con mucho interés últimamente es el uso del plasma convaleciente. El uso de sueros de pacientes que hayan sido recuperados del primer coronavirus que tuvimos en el 2002, ya siendo neutralizado y cruzado con coronavirus del 2019, que es el SARS-CoV-2. Esto está basado en que estos dos virus comparten un 76% de los aminoácidos. Entonces, si bien es cierto que el plasma no te va a defender totalmente del virus, sí puede mejorar tu respuesta muchísimo. Otros potenciales targets terapéuticos son un poquito más, digamos que dirigidos, y está dirigido a hacer el bloqueo a nivel de las células de los receptores que están asociados con la entrada viral, bien sea para bloquear al receptor como tal o para a la